Este aniversario, este 15º aniversario del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, que nuclea a las 3 escuelas de guerra de las Fuerzas Armadas, la Escuela de Inteligencia y el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, es un ejemplo del proceso de evolución, de transformación que realiza nuestras Fuerzas Armadas en pos de cumplir su objetivo de garantizar la defensa nacional en tiempos cambiantes. En sus aulas se capacita a los alumnos en el ejercicio de la conducción a nivel estratégico operacional y en el desarrollo de las funciones de Estado Mayor en los niveles estratégico, operacional, militar y nacional. También se perfecciona a profesionales interesados en la defensa nacional mediante el desarrollo de las ofertas educativas de posgrado. Articulado por la UNDEF, por la Universidad de la Defensa, constituye un polo educativo mayor, de mayor nivel de perfeccionamiento del personal militar nacional y extranjero, y es un instrumento vital para hacer circular el conocimiento de la esfera militar a las esferas civiles, científicas y de investigadores, y viceversa de los distintos sectores al ámbito militar. Voy a referirme en algunos minutos a lo que entiendo es una situación estratégica que vivimos a nivel global y a nivel regional y nacional particularmente desafiante. El primer punto que quiero destacar con singular energía es que estamos atravesando por un periodo de una revolución tecnológica formidable. Ese proceso tiene ya casi 40 años por lo menos y ha significado, significa y significará una transformación en la vida cotidiana, en la vida económica, en la vida social y en las actividades de la defensa probablemente sin precedentes. Se cambian las formas en que se hacen las cosas, se cambian las formas en que se genera, se acumula y se expande el poder. Se cambian las maneras en que se hacen los contratos sociales, los acuerdos sociales y también los conflictos sociales. Esta revolución tecnológica a la que asistimos, que probablemente tiene pocas comparaciones en la historia de la humanidad. Si tuviéramos que ir para atrás, no sé siquiera si es la revolución industrial, en donde podemos encontrar una similitud o un parangón. Me parece que tenemos que ir un poco más atrás y ver el nacimiento de la Edad Moderna, las transformaciones del viejo medioevo en la Edad Moderna, y ahí encontraremos quizás algo parecido a lo que estamos atravesando en estos tiempos. Esa revolución tecnológica que continúa y que no parece detenerse, ya ha producido cambios profundos y está detrás de muchas de las transformaciones que estamos viviendo en nuestra época. Está detrás del fin de la Guerra Fría, con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética en 1989 y en 1991, y el surgimiento entonces de un mundo unipolar. ¿Qué significó eso? Eso significó un cambio de gran importancia. Significó que el mundo de la posguerra, el mundo que se creó en el 45 sobre la derrota del nazismo, ese mundo que fue dividido luego por la Guerra Fría, que creó el sistema multilateral de Naciones Unidas y sus organizaciones, ese mundo cambió para siempre. Se acabó la Guerra Fría y surgió un mundo unipolar. Un mundo unipolar donde la principal potencia hegemónica era, y es aún,
los Estados Unidos de América, que allá por 1950 significaban casi el 50% del Producto Bruto Mundial. Ese era el mundo que asistió. Y ese es el mundo que, basado en ese enfrentamiento bipolar, al mismo tiempo logró un desarrollo y un crecimiento muy notable, sobre todo en los países occidentales. El mundo creció, se desarrolló, los productos brutos tuvieron un incremento casi incesante y tenemos un periodo de la historia que podríamos decir de 1945 hasta comenzado este siglo, en donde la principal característica es el crecimiento económico. Un crecimiento económico que se basó, al menos hasta el año 70 y pico, en el petróleo barato, se basó en la contaminación del ambiente, se basó en una destrucción de recursos naturales, pero alcanzó un nivel de desarrollo y de bienestar para buena parte de la humanidad que no había sido conocido antes. Ese es el mundo de los años 50, 60, comienzo de los 70, un mundo que era optimista, que mejoraba, en donde se vio el nacimiento de muchas naciones, porque terminó el periodo de descolonización, y en donde los hijos confiaban en que iban a tener una vida mejor que los padres, con más educación, con más recursos, con más posibilidades. La caída del muro, el fin de la Guerra Fría, en el medio de esta revolución tecnológica, significó también varios procesos políticos que lo acompañaron. El primero, y en buena medida de ciertas características globales, ya que se dio en varios continentes, fue el auge de transiciones a la democracia en países en donde existían regímenes autoritarios o gobiernos de seguridad nacional. Eso se dio en América, se dio en África, se dio en parte de Asia, se dio en buena parte de Europa del Este. La democracia denominada liberal, impulsada sobre todo por los Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, se desarrolló, se transformó en un modelo a imitar y tuvo un auge en lo que en nuestra región conocimos como las transiciones a la democracia. Esas transiciones a la democracia fueron acompañadas por un proceso que se llamó de modernización económica. Esa modernización económica tuvo algunas características especiales. Se basó en una visión de apertura económica, de caída de las tarifas, de desregulación y de privatización en el impulso privado. Eso fue denominado como el Consenso de Washington a raíz de los 10 puntos que se escribió un funcionario entonces del Banco Mundial. Es interesante destacar que estos dos procesos se dieron en cierta medida en paralelo. Las transiciones a la democracia fueron acompañados de los procesos de liberalización económica en buena parte del mundo. Y ese proceso se extendió básicamente a lo largo de la última década del siglo pasado y en buena parte del mundo continuó en la primera década de este siglo. Los dos mayores símbolos de esos procesos fueron la primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Ellos dos impusieron esta visión neoliberal, desconfiada del Estado y muy favorecedora del mercado, y en el caso del presidente Reagan, del sector financiero, tienen dos definiciones que son muy importantes y que hay que recordar.
cuando le preguntaron a la señora Thatcher qué es la sociedad, dijo: la sociedad no es nada, la sociedad no existe, existen los individuos. Y cuando le preguntaron a Ronald Reagan, sobre el Estado y su rol en la transformación de la sociedad, dijo: el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esas dos afirmaciones fueron, de alguna manera, el núcleo central del pensamiento que orientó, por un lado, el desmantelamiento de las ex Unión Soviética, de las experiencias del socialismo real, y al mismo tiempo en nuestra región significó una apertura económica y un sistema de privatizaciones que en buena medida dislocó el sistema que se habría creado en décadas anteriores. En estos años 90, en estos años de cierta esperanza, porque retornaba la democracia, porque se había roto la traba que significaba para el funcionamiento de las instituciones multilaterales la Guerra Fría, que oponía a la Unión Soviética con los Estados Unidos, es la década en donde la potencia hegemónica, los Estados Unidos, busca conducir, busca orientar el sistema o el mundo a través de él, por un lado, el gobierno o el acuerdo del Grupo de los Siete, de las naciones más desarrolladas de Occidente, y al mismo tiempo a través de impulsar políticas en el sistema multilateral. Algunos recordarán, otros lo habrán leído, que en esos años son los años de las grandes conferencias de Naciones Unidas. En el 1992 se hizo la Conferencia de la Tierra en Río de Janeiro, donde se puso por primera vez en gran valor el tema del medio ambiente. Y en esa conferencia vimos hechos insólitos. Por ejemplo, a Bush padre aplaudiendo al finalizar el discurso de Fidel Castro. Parecía que se abría un nuevo mundo, que todos los enfrentamientos quedaban atrás y que todo podía ser solucionado a través del diálogo, de los acuerdos, de los consensos. Eso fue en el 92. En el año 93 se realizó la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, en Austria. ¿Con qué objetivo? Terminar con la división en los derechos humanos que había producido la Guerra Fría. De un lado, de los países occidentales, la defensa de los derechos civiles y políticos, prioritariamente, y del otro lado, del lado de los países socialistas, la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa división que llevó a que hubiera dos convenciones también se buscó solucionar en Viena, diciendo que efectivamente los derechos eran indivisibles e interdependientes. En 1994 sí se hizo en el Cairo la Conferencia de Población, donde se buscó atender los problemas del crecimiento desenfrenado, de las situaciones de sectores muy amplios de la población en la miseria. En 1994 también se hizo, o 95, se hizo la Conferencia sobre Desarrollo Social en Dinamarca, en Copenhague, y en 1995 se realizó una importante conferencia sobre la situación de la mujer en Beijing. O sea, esa década fue recorrida por conferencias que intentaron sentar bases comunes para toda la humanidad de lo que sería el mundo de la posguerra fría. Las conferencias siguieron. Hubo conferencias sobre temas financieros, hubo distintas conferencias, pero ya al final de la década comienza a vivirse una distinta realidad. La realidad de la potencia hegemónica que buscan los consensos multilaterales va dejando paso a una realidad más de unilateralidad y paralización de esos mecanismos de consenso globales. Quizás debemos recordar dos hechos, ¿no? Los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, los ataques de Estados Unidos a Sudán en el año 98, que mostraron
que ese mundo que se quería construir a través del diálogo, del consenso y del esquema heredado de Naciones Unidas, pero sin la traba de la Guerra Fría, tenía limitaciones y comenzaba a crujir o a paralizarse. En el 2001, en octubre del 2001, yo recuerdo bien la fecha porque estaba allá, el 7 de septiembre del 2001, terminó otra de esas conferencias multilaterales, muy importante, que se realizó en Durban, en Sudáfrica, y fue una conferencia contra el racismo y la xenofobia. La organizó la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que era Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, y fue la primera conferencia que salió mal. ¿Que salió mal? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hubo acuerdo, que se sacó un texto de compromiso y no hubo acuerdo por dos cuestiones. Miren qué cuestiones. Una cuestión fue el conflicto árabe-israelí, o palestino-israelí específicamente, sobre el que no hubo acuerdo entre los países de Occidente desarrollado y los países de África, de Asia y de buena parte de América Latina. Ahí no hubo acuerdo, no hubo consenso. El otro punto que no hubo consenso fue en que no hubo acuerdo entre los países desarrollados y los países, sobre todo de África, en la forma de reparar y tratar los siglos de esclavitud que aparecían y que los pueblos y los gobernantes de África exigían reparaciones y tratamiento que dieran alguna forma de compensación a esos 50 millones de africanos que fueron atrapados en su continente y llevados en general a otras partes del mundo, básicamente a nuestra América. Ese fracaso de la conferencia, una mención, hace un par de semanas, el gobierno de Alemania acaba de reconocer ahora que cometió actos de genocidio en lo que hoy es Namibia, en la lucha contra el pueblo Harare, que es un pueblo tradicional de ahí. Es la primera vez que una potencia colonizadora occidental reconoce esos actos y acepta realizar una serie de compensaciones. Recuerden ustedes que Namibia fue colonia alemana por muchos años. Dije la fecha, eso sucedió el 7 de septiembre del 2001. Como todos sabemos, el 11 de septiembre del 2001 se produjo el ataque terrorista de Al-Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York, el ataque al Pentágono, y se inició una nueva era que puso fin definitivamente a ese intento de multilateralidad y que puso en el primer lugar de la escena y como primera prioridad la lucha contra el terrorismo internacional. Esa lucha contra el terrorismo internacional llevó a Estados Unidos a Afganistán, de donde acaba de retirarse 20 años después, la guerra más larga en su historia. Lo llevó a Afganistán porque Afganistán, el gobierno de los talibanes, protegía al grupo de Al-Qaeda. Llevó después a Estados Unidos a Irak, a la Segunda Guerra de Irak. Hay que destacar bien la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra de Irak. La Primera Guerra de Irak, que se debió a la ocupación que realizó Irak de Kuwait y lo anexó como una provincia propia, tuvo el respaldo legal e internacional de las Naciones Unidas, que en el marco del capítulo 7 de la Carta apeló a la fuerza para recuperar un país que había sido borrado por una decisión unilateral del gobierno de Saddam Hussein en Irak. Esa fue la Primera Guerra de Irak. La Segunda Guerra de Irak no tuvo el apoyo de la comunidad internacional y en realidad se basó en lo que después supimos fueron engaños, falsedades y denuncias de la existencia de armas de destrucción masiva que no estaban
presente. La lucha contra el terrorismo internacional se transformó en una prioridad no solo internacional, sino también nacional de los Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar la ley del Acta Patriótica en Estados Unidos, que fue una ley muy cuestionada por las restricciones que imponía a las libertades individuales y que sin embargo se llevó adelante. La lucha contra el terrorismo no se desarrolló solo en los escenarios de Afganistán o de Irak, sino que se extendió a muchas otras partes, como todos sabemos. Se extendió a Libia, se extendió a varios países del Sahel, se extendió a países de Asia, llevó a la construcción de Guantánamo, en fin, fue una prioridad estratégica de Estados Unidos en donde los hechos de esa guerra no convencional, sin duda, en muchos casos supusieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en general de la población. Este proceso que se da en la primera década del siglo XXI tiene una peculiaridad. Primero, podríamos decir que se extiende desde el punto de vista económico hasta el 2008. Hasta el 2008, ¿por qué? Porque ese ciclo económico de crecimiento desde la caída del muro hasta el 2008 es un ciclo de auge, aunque tuvo en el medio la burbuja de las informáticas en el año 2000, pero básicamente fue un ciclo de expansión económica. En lo político, la guerra contra el terrorismo continuó bastante más como prioridad. Pero en el 2008 sucedieron varias cosas de gran importancia y que señalan el comienzo del fin de ese periodo de unilateralismo tan fuerte, tan concentrado, conducido por los Estados Unidos. La principal fue la crisis financiera del 2008, que fue la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos, que fue una crisis interna de los Estados Unidos que luego se transfirió al mundo y que mostró que buena parte de ese crecimiento económico que se había desarrollado en los años previos estaba basado en bases no sólidos, estaba basado sobre todo en el desarrollo de una serie de mecanismos financieros, los derivados y los paquetes de hipotecas y de acciones que se colocaron en el mercado internacional, que llamaron o dieron origen a esto que se llama la financiarización de la economía mundial, en donde la producción central es reemplazada por los fenómenos financieros, en parte debidos o por lo menos permitidos o posibilitados por la revolución tecnológica y de la informática. Esa crisis financiera, de la cual costó bastante recuperarse, aunque al principio parecía que no se veían los grandes efectos, fue acompañada de 2 o 3 hechos que mostraron un cambio en la correlación de fuerzas y un comienzo de cuestionamiento al unilateralismo de los Estados Unidos. Uno fue un hecho virtuoso, fueron las Olimpiadas de Beijing. En el 2008, Beijing, China, realizó sus Olimpiadas y fue claramente un ejemplo al mundo del poder renacido, creciente y de las capacidades que había adquirido China en estos años de desarrollo, primero consolidando la unidad nacional y luego desde 1978 con el proceso de reformas que había encarado Deng Xiaoping, con un apoyo de Occidente importante desde el punto de vista de las inversiones. Los Juegos Olímpicos de Beijing son un hito, un punto importante para ver cómo a partir de ahí la presencia china en el escenario mundial no ha hecho más que crecer, no solo en lo económico, sino también en el comercio internacional y en una presencia en las diversas esferas. Por otro lado, asistimos a otro fenómeno que se dio también en el mismo día que se iniciaron las Olimpiadas,
que fue el apoyo de Rusia a los secesionistas de Osetia del Sur, que es una parte norte del centro de Georgia, y que planteaban unirse a los habitantes de Osetia del Norte, que es una república dentro, o una zona federada dentro de Rusia. Este es el segundo tema que hay entre Rusia y Osetia. El otro era Abjasia, sobre el Mar Negro, y Abjasia del Norte y Abjasia del Sur. Lo mismo, las tropas rusas habían ocupado Abjasia del Sur. No parecía un conflicto grande, de hecho las tropas rusas rápidamente ocuparon la posición de buena parte de Osetia, pero en todo caso demostró que la Rusia, que había desaparecido prácticamente del escenario político internacional luego de la desaparición de la Unión Soviética y durante el periodo de Yeltsin como jefe de Estado, estaba recuperando músculo y estaba volviendo a buscar ejercer poder y hegemonía, por lo menos sobre parte de su zona de influencia. Años después, que ya comenzaban los conflictos en esos años después vamos a ver eso en la relación, en el conflicto en el este de Ucrania y en la toma o recuperación, dirían ellos, de Crimea por parte de Rusia. Ustedes saben que Crimea era parte de Rusia y fue donada por Khrushchev, el sucesor, luego de algunos intercambios, de Stalin, pero antes la había donado a Ucrania en 1953. En ese año se produce en diciembre, año muy difícil económicamente, es el año de la quiebra de Lehman Brothers y de muchos problemas con la banca internacional. Se produce la primera reunión del llamado G20. ¿El G20 qué era? El G20 era en realidad una reunión de ministros de Finanzas que había puesto en marcha el ministro de Finanzas de Canadá, que deciden transformarla en cumbre. ¿Por qué? Porque esos 20 países de alguna manera representaban los distintos continentes y ciertos distintos niveles de desarrollo. Dentro de esos 20 países hay 3 países latinoamericanos: México, Brasil y Argentina. Y eso permitió que la Argentina formara parte, país octavo de geografía en el mundo, país gran productor de alimentos, formara parte de este grupo de países que intentó conducir la crisis y que hoy se ha institucionalizado. Pero si volvemos a aquella época y recordamos la reunión de Washington, todavía con Bush hijo, en diciembre, y la reunión de abril en Londres con Gordon en abril del 9, vamos a ver cómo se estaba demostrando en realidad en ese G20 que la estructura del G7 y el sistema internacional que estaba generado en Naciones Unidas y que se había paralizado con el unilateralismo no alcanzaba a arreglar, a ordenar, a poner prioridades y soluciones en los distintos conflictos que se desarrollaban. Todos estos actos que señalaron lo que comienza a aparecer y es la transformación del unilateralismo en un multipolarismo. Eso es lo que comienza a suceder y se ha ido consolidando. Ese mundo unilateral, donde había un gran poder hegemónico, unilateral, con un gran peso en todas las áreas, en la económica, en la política y en la militar, comienza a cambiar. El cambio más evidente o primero es en lo económico. El cambio es en lo económico. Todos sabemos que antes del 2030, la República Popular China va a tener un Producto Bruto igual o superior al de los Estados Unidos, medido como lo miden. Eso desde el punto de vista económico.
Desde el punto de vista político, el poderío de Estados Unidos seguía siendo muy fuerte, pero va menguando lentamente. El ejemplo quizás más dramático es los sucesos recientes de Afganistán, donde se ve que ya no es una potencia que tiene capacidad de orientar y decidir exactamente lo que pasa en muchas partes, como fue en el pasado. Y desde el punto de vista militar sí sigue siendo una gran potencia, pero es indudable que Rusia ha recuperado músculo y sigue siendo una potencia nuclear poderosa, y está claro que la China y el EPL, el Ejército Popular de Liberación de China, se está transformando también en un instrumento de guerra muy moderno. Y así vemos la construcción de los portaaviones, el desarrollo de su maquinaria aérea, las investigaciones aeroespaciales, etcétera, etcétera. O sea, el multipolarismo crece. Ahora, ese mundo multipolar es un mundo seguro, previsible, ordenable. Bueno, no mucho, no mucho. Es un mundo que tiene un cierto grado de imprevisión, que tiene un grado de conflictividad relativamente importante, que tiene un grado de incertidumbre también importante, y que sin duda las modificaciones en las correlaciones de fuerzas producen tensiones, producen fricciones y en muchos casos producen violencia, y eso que denominamos guerra by proxy, que se ve en muchos escenarios del mundo, ¿no? Es en ese mundo donde además se agregan algunas incertidumbres también muy importantes y que no hemos mencionado. La principal es el cambio climático. Es decir, las dos últimas décadas han confirmado hasta el exceso que estamos atravesando un proceso de cambio climático en buena medida resultado de la acción humana. Desde la revolución industrial hasta ahora, el ser humano ha afectado a la naturaleza, y esa afectación de la naturaleza de alguna manera se está volviendo contra él, o por lo menos está produciendo cambios inesperados y en parte imprevisibles. Sobre eso ha habido mucha acción y mucho intento de encontrar solución, y es un tema que a nosotros nos afecta especialmente. Nosotros somos un país que nos pensamos como la pampa húmeda, pero somos un país que en realidad tiene una serie de zonas desérticas y semidesérticas, y tiene una serie de recursos de agua dulce, por ejemplo, los que son producto de las nieves de las altas montañas y de su descongelamiento, que pareciera estar cambiando y en una manera no necesariamente positiva. O sea que ese tema del medio ambiente es un tema que va a estar presente y que va a afectar cada vez más la acción de los países, y sobre todo la importancia relativa y absoluta de los recursos naturales. La Argentina, que es un país que tiene recursos naturales muy valiosos, tiene entonces que tener muy en cuenta que la lucha por los recursos naturales, por los minerales, por el agua, por los alimentos, se va a volver, o se ha vuelto ya, y lo será más en el futuro, un tema de particular relevancia. Hemos mencionado un par de países, hemos mencionado China, hemos mencionado Rusia, pero no hemos mencionado Europa, que la Europa sigue siendo un gigante económico que no tiene la misma dimensión política, es decir, tiene una dimensión política mucho menor. Lo cierto es que ha sucedido un hecho también que era impensable o difícil de pensar, que fue el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y sin embargo la Unión Europea parece haber resistido bien
el golpe, no haber entrado en un proceso de disolución, al contrario, se han pareciera fortalecido. El peso de Alemania, aunque ahora entra a elecciones, sigue siendo muy decisivo, y Europa es sin duda otro actor global en este mundo multipolar. Y no solo esos cuatro tradicionales, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea o China. Hay varias potencias emergentes que tienen un peso y van a tener un peso todavía más creciente y de gran relevancia. Obviamente me puedo referir a la India, que es un país de crecimiento muy continuo en los últimos 10 o 15 años. Nos podemos referir también a Turquía, que se transforma en una potencia media de significación, y también, bueno, no quiero seguir mencionando, pero es claro que hay varios países emergentes que toman dimensiones grandes. El multipolarismo es entonces una consigna de la época. No está tan claro que pueda asimilarse al multilateralismo. El multilateralismo y el sistema que deviene de Naciones Unidas sigue todavía bastante paralizado, burocratizado, y pareciera haber perdido una porción significativa de su fuerza. Eso se ve en muchas cosas, ¿no? Se ve cuando, por ejemplo, Estados Unidos se retiró de la UNESCO, porque no le gustó las resoluciones sobre los temas de los palestinos, que criticaban al Estado de Israel. Eso se ve en el retiro de Estados Unidos de los acuerdos de París, a los que ha vuelto ahora, los sacó Trump y ha vuelto ahora el presidente Biden. Eso se ve en la paralización total de la conferencia del desarme, que supongo que algunos de aquí seguirán de más cerca, y que realmente no está incluso en la revisión del TNP, del Tratado de No Proliferación. Lo que hay es proliferación, y las perspectivas de mayor proliferación están a la orden del día. Bueno, entonces y se ve también, y lamentablemente, en las enormes dificultades o falencias que ha tenido la Organización Mundial de la Salud para lidiar y enfrentar la pandemia del coronavirus. Quiero referirme un poquito al llamado conflicto. Antes de pasar a la situación regional, quiero hablar un poquito de la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. La verdad es que me parece un nombre equivocado. No hay guerra comercial entre Estados Unidos y China. Lo que hay es una competencia por la punta tecnológica, que es algo muy distinto. La República Popular China ha logrado grandes avances. ¿En qué? En inteligencia artificial, en robótica, en Internet para las cosas, en varios de los temas, en los temas biológicos, en varios de los temas de punta de la investigación. Y eso fue una decisión consciente que se toma ya por el 13º plan quinquenal, en donde luego de la crisis del 2008, China decide que no puede seguir dependiendo básicamente de sus exportaciones a los mercados tradicionales de Occidente, que son los que más habían invertido en China, en plantas, en industria, sino que tiene que ir logrando un mix, lograr trabajar en dos círculos, creo que lo llaman ellos. Es decir, uno vinculado a la exportación, que dinamiza y que va a seguir activa, y otro al mismo tiempo que busque un desarrollo mayor del mercado interno. Cuando ellos toman esta decisión, hace ya más de 10 años, es interesante reflexionar cómo la tomaron. No dijeron, bueno, tenemos que aumentar el consumo interno, tenemos que incorporar al mercado a centenares de millones de personas que están con muy bajos niveles salariales, por lo tanto hagamos una gran expansión de puestos de trabajo
con baja productividad, mano de obra intensiva, y lo que hacían clásicamente, ¿no? Vestimenta, zapatos, etcétera, etcétera. Dijeron todo lo contrario, dijeron no, eso se va a ir derivando hacia el sudeste asiático, hacia Sri Lanka, hacia Indonesia, hacia Bangladesh, en parte hacia Vietnam, o hacia Camboya o Laos. No, nosotros vamos a concentrarnos en la tecnología de punta. Para eso hay que invertir y hay que mejorar, hay que trabajar mucho en el valor agregado de nuestra producción. Y eso, que aparentemente quita puestos de trabajo, porque dice, pero ¿cómo van a trabajar en la robotización si necesitan puestos de trabajo? Ellos decían, no, miren el ejemplo de Estados Unidos. Los puestos de trabajo los produce la robotización y el alto desarrollo tecnológico, y produce puestos de trabajo de gran calidad, pero hay que desarrollarlo. Y ahí comienza esta competencia, o se consolida esta competencia por la punta tecnológica entre los Estados Unidos y la China. Algunos hablan de que esto nos está llevando a un mundo de un G2, Estados Unidos-China, o a una nueva Guerra Fría. Yo creo que eso no es una visión correcta. Creo que más allá de los entendimientos y el diálogo entre Estados Unidos y China, que lo hubo, lo hay, lo habrá, a pesar de las diferencias y a pesar de las tensiones, creo que no estamos frente a una nueva Guerra Fría. La Guerra Fría fue un proceso muy específico, ideológico, filosófico, económico, geográfico, de áreas de influencia, y que no tiene que ver con lo que está pasando ahora. Esto es un proceso distinto. De hecho, si ustedes recuerdan, el comienzo de las relaciones entre Estados Unidos y la China fueron justamente cuando Kissinger y Nixon, primero Kissinger, viajaron a China y buscaron desarrollar una alianza con China. ¿Para qué? Para enfrentar a la Unión Soviética, con la cual China tenía un profundo enfrentamiento ideológico y político. Esa fue la forma de contener a la Unión Soviética. Ahora el mismo Kissinger, que tiene 90 y pico de años, pero es que sigue siendo una mente muy lúcida, dice que Estados Unidos tiene que terminar con las sanciones a Rusia, tiene que amistarse con Rusia y tiene que utilizar su relacionamiento con Rusia justamente para tratar de evitar el continuo desarrollo de China. Porque una de las cosas que sí vemos es que China y Rusia han logrado un nivel de colaboración que no tenían desde hace algunos centenares de años probablemente, salvo un pequeño periodo soviético y demás. Salvo ese pequeño periodo, en general han tenido fuertes diferencias. Sin embargo, ahora, en la organización de Shanghái y en la misma propuesta de la llamada Ruta de la Seda, del Belt and Road Initiative, está claro que el relacionamiento que se plantea China con Rusia y con Europa Occidental es completamente distinto. Ese es el escenario que tenemos en el mundo por delante. Estados Unidos ha hecho un cambio importante también, por lo menos desde el año 2013, ya durante el gobierno de Obama, y fue cuando dejó de concebir al terrorismo internacional como su principal adversario y su objetivo número uno y concentrador de todas sus acciones. Allá en el 2013, los documentos de defensa de los Estados Unidos empiezan a hablar de que la mayor amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de América es la República Popular China y, en segundo lugar, Rusia. Y empieza a modificarse esa política de los Estados Unidos hacia
China. Primero, habían tenido una política de atracción hacia el crecimiento de China. Eso fue la inclusión, eso permitió la inclusión de China en la Organización Mundial de Comercio a principios de este siglo. Luego ese intento de inclusión se transformó en hacerlo parte del sistema, digamos, y tratar de pensar en un G8 con China. Bueno, eso no funcionó y los Estados Unidos han optado ya en ese 2013 por desarrollar una política de contención hacia lo que ellos consideran el creciente presencia o expansión de China en el mundo. Digo esto porque eso tiene que ver con un tema que nos atañe, y es que en esos años de principios de siglo en que Estados Unidos dedicó sus principales esfuerzos a la lucha contra el terrorismo internacional, la verdad que la mirada sobre América Latina y sobre todo sobre Sudamérica fue una mirada más distante, menos preocupada. Acá no había terrorismo internacional, acá no era un centro de preocupación de fundamentalismo religioso, y la verdad que hubo un periodo de bastante autonomía por parte de los grupos políticos locales y de los gobiernos locales, que fue utilizado para avanzar en proyectos de integración, de comunicación, de autonomía mayor en la región. En el 2013, cuando los Estados Unidos revisa su política de prioridades, descubre que esa China, que ahora era su principal preocupación, tenía una presencia muy desarrollada en América Latina, cosa que no la tenía al comienzo del siglo. Y de hecho se ha transformado en el primero o segundo socio comercial de varios de los países de América Latina, sobre todo de América del Sur. ¿Por qué? Porque en América del Sur es donde están los países que tienen los alimentos, las materias primas, tanto en alimentos como en minerales, que son los que más necesita China garantizarse. Por eso China es el principal socio de Brasil, por eso China es el segundo socio de Argentina después de Brasil, por eso China es el primer socio de Chile y también de Perú. Es decir, cambia la situación. En esa primera década del siglo, donde América Latina y sobre todo América del Sur desarrolla un mayor grado de autonomía, es que se da un fortalecimiento de la integración regional, sobre todo en el Cono Sur. Se trabaja en la América del Sur y en América como una zona de paz, cooperación y de no injerencia en los asuntos internos. Se crea la UNASUR y lo que creo más importante, se creó entonces el Consejo Suramericano de Defensa, que tuvo, creo yo, una relevancia significativa a la hora de contribuir a comenzar a pensar una estrategia de defensa común. Objetivo que obviamente está bastante adelante, pero sobre el cual se hicieron algunos avances significativos que muestran que era un objetivo posible. El tema de la integración en Sudamérica y en América Latina en general y Caribe tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque el proceso de globalización, que es lo que ha estado detrás o como consecuencia de esa enorme revolución tecnológica, es un proceso que no se ha detenido. No es un proceso que vaya a finalizar, es un proceso que va a seguir. Va a seguir, pero también con otras características. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es probable que esas cadenas globales de producción, que son el símbolo de la globalización de las décadas pasadas, se transformen en muchos casos en cadenas más cortas.
en parte por razones productivas y en parte por razones de seguridad. Algunos países no van a querer quedar rehenes de la gran producción en China o en el sudeste asiático. De la misma manera que China no quiere quedar rehén del control del estrecho de Malaca, que sin duda lo tiene Estados Unidos y que lleva el 60% del transporte de mercancías del mundo. En nuestra región, que es una zona auténticamente llamada de paz, sin conflictos interestatales, sin graves conflictos étnicos, sin armas de destrucción masiva, las posibilidades de la cooperación y el fortalecimiento de una estrategia de defensa cooperativa es muy importante. Y los pasos que se dieron en ese sentido y que luego se retrocedieron, creo que deben estar en la perspectiva de volver a desarrollarse. ¿Cuál es la perspectiva para un país medio como la Argentina en este escenario? Yo creo que en este escenario Argentina debe recobrar sus mejores tradiciones. Esa tradición sanmartiniana de autonomía, esa tradición que expresó Roque Sáenz Peña en la primera conferencia panamericana de Washington en 1889, cuando dijo América para la humanidad, esa tradición que se expresa en la doctrina Drago, elaborada durante el gobierno del general Roca, y esa tradición también de autonomía que se expresó en el pensamiento del 3 veces presidente general Perón. Es decir, no es un momento de la historia argentina donde Argentina buscó tener un desarrollo que no la subordinara a nadie y que al mismo tiempo fuera compatible con el desarrollo de todos. Ese es el centro, para mí, vital de lo que hay que perseguir en la región en general, pero en el caso de la Argentina en particular. América del Sur debe ser una región de paz, de cooperación, libre de armas de destrucción masiva. América Latina tiene la zona de paz del Atlántico Sur con los países de enfrente del África y en el medio de eso tenemos una herida abierta que es la ocupación de parte de nuestro territorio nacional por parte de una potencia extranjera. Eso es un hecho que es anacrónico en el siglo XXI y la Constitución establece como mandato a los gobiernos argentinos buscar por medios políticos y diplomáticos la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia, Sandwich y sus espacios marítimos. No se trata de ganar la soberanía la tenemos, lo que tenemos que ganar es el ejercicio efectivo de una soberanía que sin duda nos corresponde. En este mundo financiarizado, ahora envuelto en una pandemia que seguramente no será la última, porque eso parece ser una de las consecuencias del cambio climático y de la forma en que el desarrollo, tal como lo hemos concebido, ha agredido a la naturaleza. En ese escenario hay un elemento también central que es de carácter económico-social, y me refiero a la desigualdad. Es difícil de sostener un proceso de evolución pacífico, colaborativo entre las naciones si la desigualdad sigue creciendo y si el 1% de la población se apropia de un porcentaje absolutamente desproporcionado y mayoritario de las riquezas del mundo. Nosotros enfrentamos
dos grandes desafíos: el desafío del cambio climático y el desafío de la desigualdad. Tenemos que luchar contra esa desigualdad, porque de lo contrario no habrá propuestas que puedan prosperar en el tiempo. En el caso de nuestra querida Argentina, en este escenario está claro lo que debemos hacer. Debemos fortalecer nuestras capacidades de defensa. Esas capacidades atraviesan momentos de mucha dificultad, producto de muchos procesos históricos y de situaciones económicas, pero lo que es imprescindible estar claro es que si no fortalecemos las capacidades de defensa, no solo no tendremos un instrumento militar apto, no tendremos fuerza política para defender nuestras posiciones. Argentina no es un país de agresión. Argentina no quiere agredir a nadie, pero sí es un país que tiene una estrategia defensiva basada en la disuasión. Y la disuasión requiere de medios, de aprestamiento y de material que haga viable y creíble esa disuasión. Tenemos una gran herramienta que hemos obtenido hace poco y de la cual fue artífice el ministro anterior, el ministro Agustín Rossi, y el Congreso. Me refiero a la importancia del FONDEF, el Fondo para la Defensa. ¿Por qué? Porque el Fondo para la Defensa señala un camino de recuperación de nuestras capacidades. Señala un camino que yo creo que debe seguirse firmemente, sin duda y sin retrocesos. Y en eso empeño mi compromiso y mis mejores esfuerzos. Sabemos que no es un camino que nos va a dar soluciones a todos los problemas ahora, en lo inmediato o a la vuelta de la esquina, pero sí sabemos que es un camino que abre un sendero y una perspectiva de reconstrucción de nuestras capacidades y de desarrollo de un poderío acorde a las características de nuestro país. Un país medio, el octavo país en territorio del mundo, un país con un alto nivel de recursos humanos y un país pleno de recursos materiales que van a ser apetecidos por otras potencias en este mundo. Así que no es necesario, pero insisto en la importancia del FONDEF para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas. Y en esto creo que hay que aprender de los otros. Creo que tenemos que también pensar en la punta tecnológica. Nosotros somos un país con capacidades, hacemos satélites, hacemos radares, hacemos mucha tecnología de primera calidad y esa tecnología de primera calidad es la que tenemos que poner en primer lugar a la hora también de pensar nuestro equipamiento o reequipamiento y la elaboración de nuestras capacidades militares. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en la ciberdefensa, tenemos que trabajar en los radares, tenemos que trabajar en la inteligencia artificial, tenemos que trabajar en no tripulados, tenemos que trabajar en sistemas de guiado que permitan tener un armamento de acuerdo al tiempo. Tenemos que invertir, pero tenemos que invertir también en inteligencia. No hay una salida hacia atrás, no hay una salida sencilla, hay una salida hacia adelante y desarrollando nuestras capacidades. Insistir en que nuestra defensa es autónoma, nuestra estrategia de defensa tiene que ser autónoma, pero al mismo tiempo tiene que ser cooperativa y multilateral. Eso está en los lineamientos establecidos y es una verdad importante. Nosotros tenemos como objetivo irrenunciable de la defensa las personas, la integridad de las personas, la integridad de los territorios
y de los recursos estratégicos. El centro de la estrategia defensiva es la disuasión, pero repito, la disuasión para ser efectiva tiene que basarse en un reempoderamiento del material y de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero finalizar con dos comentarios. El primero es un agradecimiento a las Fuerzas Armadas por la tarea desarrollada en el Belgrano 1 y en el Belgrano 2, es decir, en las tareas que han desarrollado como parte de nuestra sociedad en la lucha contra el coronavirus. Es como se lo han dicho varias veces, es el mayor despliegue desde Malvinas de las Fuerzas Armadas. Y ese es un despliegue que ha tenido un reconocimiento y un aporte en la lucha contra la pandemia que es valioso y muy notable. Y no puedo finalizar sin decir que en este siglo XXI la Argentina tiene muchos desafíos, pero en el desafío productivo y en el desafío de la defensa tiene también un aspecto particular. La Argentina debe mirar al sur, debe mirar a su mar, debe mirar a su zona económica exclusiva, debe mirar a sus islas, debe mirar a su plataforma continental, debe mirar a la Antártida Argentina. Yo tuve la satisfacción de hacer la presentación del límite exterior de la plataforma continental a las Naciones Unidas en el año 2009. En esa época, incluso algunos me decían, no presentes Malvinas, y total, la Naciones Unidas no lo va a tratar porque es una zona de conflicto. O no presentes Antártida, porque no están muy claras las líneas de base, porque no se han podido tomar. Yo consideré que se trataba de un momento histórico, que se trataba de un momento en donde los argentinos debíamos expresar qué es exactamente lo que pensamos que nos corresponde y que es la Argentina, y presenté todo. Presenté todo hasta el límite exterior de la plataforma continental, presenté hasta la milla 350 cuando podíamos y presenté, por supuesto, las islas y el sector antártico. Y en las islas, que obviamente la Comisión de Naciones Unidas no trató, pero no lo trató porque reconoció la existencia de un conflicto de soberanía, lo que de por sí ya es un triunfo para los argentinos. Cuando pensamos en esa enorme Argentina que se extiende ya no hasta las 200 millas de la zona económica exclusiva, sino incluso hasta el talud, hasta el borde del talud o hasta las 350 millas, estamos pensando en una extensión territorial que debemos patrullar, ejercer nuestra soberanía y defender nuestros recursos. Esa es una tarea que implica un despliegue de medios y de recursos que tenemos que ir construyendo, pero que son vitales para el desarrollo de nuestra soberanía en el siglo XXI. Nosotros, así como el siglo XX, uno podría decir que fue el siglo de la Patagonia con el descubrimiento del petróleo, así creo que el siglo XXI es el siglo de la Argentina azul, de la Argentina atlántica, de la Argentina que defiende sus recursos naturales renovables, los no renovables, los hidrocarburíferos y todo lo que hay en esa plataforma. Por eso, en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbres, creo que los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener la templanza y la fortaleza para continuar un camino que creo que hoy tiene un sendero claro. La recuperación de las capacidades, la realización de un ciclo de planeamiento estratégico que nos lleve a pensar las más aptas fuerzas para estos tiempos que nos tocan vivir, y yo confío en que la capacidad, el patriotismo de los miembros de las fuerzas y de toda la sociedad argentina hará que encontremos una buena respuesta,
una respuesta adecuada a nuestro desarrollo y que nos permita ¿qué? Que nos permita en un mundo complejo ganar autonomía, actuar con libertad, defender nuestros valores y no estar al servicio de nadie. Muchas gracias, buenas tardes.